Antes de hablar del experimento ruso, vamos a mencionar el hecho de que hay dos noticias económicas esta mañana que ratifican ciertas reglas. La primera que se ratifica es la del mercado inmobiliario. La noticia del día dice que el mercado inmobiliario ha caído al 50% de lo que era hace 3 años. Esto ratifica este formato tan argentino de hoy, que como consecuencia de que la política económica no puede adaptarse a la economía, es la economía la que debe adaptarse a las reglas del equipo económico. Por lo tanto, si efectivamente esto destruye un mercado, pues que se destruya. Claro. Tiene que entrar el mercado inmobiliario adentro de lo que el gobierno puede controlar. Entonces, si el negocio es 50% menos, pierden el empleo la gente que labura en la construcción, en las inmobiliarias, en las constructoras, en los desarrolladores inmobiliarios, no importa. Lo que cuenta acá es que rija el cepo. Si el cepo fulmina la actividad inmobiliaria, no importa. Sí. Es decir, el gobierno no está pudiendo entender que la economía no entra dentro de este formato. Por lo tanto, que sea la economía que se adapte al formato. Si se cae, que se caiga, pero que entre. La otra regla que se ratifica esta mañana es la que ayer presentó, bueno, de noticias de hoy, pero se presentó anoche, ayer a la tarde en Washington, cuando el ministro de Economía dijo que el año que viene la economía argentina se va a reactivar. Lo dijo como consecuencia de que los pronósticos del Fondo Monetario no son muy alentadores respecto al crecimiento, claro, a pesar de que son bastante más optimistas que los de la mayoría, pronósticos economistas privados. El ministro presentó como solución al problema el hecho de que el gasto público va a reactivar la economía, cosa que no está ocurriendo hoy, siendo que él está usando esta política. Y aquí la regla que se ratifica es la otra gran regla argentina, que es la del empecinamiento terapéutico. Claro. Siendo que la medicación no está dando resultados, lo que vamos a hacer, dijo el ministro, es darle más medicamento al paciente, ¿no? A partir de ahí se entrará en el círculo vicioso que nos describió también hace acá una semana y media nuestro amigo Nicolás Dujovne. Como consecuencia del gasto público hay que emitir, como consecuencia de la emisión se desborda la economía y sube el dólar, como consecuencia sube el dólar y así sucesivamente. Pero lo que ayer propuso el ministro de Economía en Estados Unidos, que me contó un amigo anoche que estuvo muy educado, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces estaba la gente encantada con que no había insultado a nadie, no había acusado a nadie de nada. Solo que lo que dijo, el contenido de lo que dijo, es una ratificación de que él pretende que la economía argentina se reactive utilizando la medicina que produjo lo contrario. Es curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Es la desconexión más absoluta de la realidad. El tipo aplica una política que no camina. Entonces cuando le pregunta cómo va a hacer para que camine, responde, voy a hacer lo mismo, pero más. Claro. Mira vos. Mientras tanto se van inmolando sectores económicos. Exactamente. Bueno, en cuanto al tema de la ley de medios y el Grupo Clarín, hay un artículo esta mañana revelador del asunto, firmado por nuestro amigo Ricardo Roba en Clarín, que descubre con detalle cómo el AFCA inventó un dictamen, digamos, para objetar la adecuación de Clarín. A ver. Pero, no, es muy largo, hay que leerlo entero, es muy interesante, muy técnico y muy legal, pero el señor Sabatella y su gente han acomodado los datos como mejor les vino para presentar las cosas de un modo tal de producir una adecuación obligatoria que va a ocurrir, obviamente, en el mes de noviembre, con la eventualidad, y yo lo conversaba anoche con un experto en la materia, de un interventor. Porque a partir de estas circunstancias, es decir, el gobierno construye un conjunto de mentiras, dice, no, acá están las sociedades todas mezcladas. Clarín responde esta mañana y pone exactamente cómo son las cosas. Pero no importa, lo que cuenta es el relato. A propósito del relato, lo que va a ocurrir efectivamente es que vendrá un interventor que dispondrá sobre nuestros laburos y sobre nuestros comentarios y nuestros programas, tanto aquí como en TN, como en Canal 13, etc. El artículo de Roa es extraordinario, vale la pena leerlo para si una persona tiene algún interés eventualmente en conocer, no creo, la verdad de los hechos. Bueno, y en cuanto a la derivación rusa de los acontecimientos argentinos, permítame decirle que nosotros hace un tiempo habíamos utilizado el término extravío, y lo usé mucho con Willy en su momento, para explicar el rumbo de los acontecimientos políticos y económicos de la República Argentina. No solo por los hechos en sí mismos, sino por cómo se conectan, por cómo es la dinámica de los hechos. Hoy tenemos una, digamos, derivación rusa del extravío argentino, que ya de por sí es muy interesante, pero que viene conectada a modo de secuencia, a modo de dinámica, con episodios alucinantes. Por ejemplo, como empezamos con... Lo mismo pasa con el mismo círculo vicioso de la economía. Como arrancamos peleando con los buitres, fuimos a Estados Unidos y acusamos a Obama de terrorista
y subrayamos que la figura de Ben Laden merecía un tratamiento humanitario y firmamos un pacto con Irán y no sé cuántas cosas hicimos. Y bueno, eso va derivando en que las cosas se complican, y como se complican, terminamos abrazados a Vladimir Putin. Mira. Un sujeto ciertamente cuestionable, cuyas virtudes democráticas son ciertamente escasas, por no decir nulas, y que lo que conduce es un régimen, no una nación democrática. Pero claro, los países finalmente se identifican con formatos similares, como pasó con Venezuela o como ocurre ahora con Putin. Lo cierto está en que no solamente aquí son asombrosos los hechos, sino cómo esos hechos se conectan y cómo empezamos peleando por $1.000 millones y terminamos presentando ayer una conferencia de prensa en ruso, sin traducción, en la Argentina, para explicar que vamos a ver en nuestro país la televisión rusa. Porque estamos claros que esta embestida final contra los medios de comunicación en Argentina está conectada con esta derivación, ¿no? O sea, acá es como que se tiran los dados, ¿no? Y como caen, ahí vamos, ¿no? Esta es la conducción de esta nación, funciona de esta manera. Ahora los bandazos, depende de cómo ocurran los acontecimientos. Por ahí, si no había fallo adverso de la Corte norteamericana, por ahí no había televisión rusa. Pero a nosotros nos lleva el viento. Bueno, ahora bien, independientemente de la dinámica que de por sí es asombrosa y curiosa, y que incluye esta idea de que como hay un incendio hagamos otro, porque ¿qué es lo que tenemos enfrente? Un incendio. Hay un pequeño incendio que incluye un conjunto de cosas. Los fondos buitre, el estado de cosas de la economía, las amenazas de los buitres de revelar datos sobre la familia presidencial o sobre los amigos de Santa Cruz. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y prendemos fuego todo. Esto es lo que está pasando. Ahora bien, independientemente de la secuencia, ayer fue un día revelador respecto de la secuencia del extravío. Porque la presidenta de esta nación tomó su tiempo ayer para, en primer lugar, presentar una agencia oficial de rating. La sobreactuación de la presidenta respecto del papel de los medios ha llegado a un límite extremo. El gobierno va a medir el rating de la televisión. Y ya han hecho un descubrimiento, que lo anunciaron ayer, que el partido de Boca River midió un poquito más en el experimento de la medición pública que en el de la medición privada. Mira. En vez de medir 45, midió 50. Un dato trascendental y crucial para la conducción de los destinos de la Argentina, ¿no es cierto? Estamos claros que la Argentina no mide delitos, no mide pobreza, no mide inflación, no mide nada, pero sí vamos a medir el rating, claro. Siendo que es evidentemente lo que, por eso es revelador. Es lo que importa. Porque al presidente lo que le importan no son los hechos, totalmente, sino las noticias sobre los hechos. El extravío alcanzó a la presentación de la conferencia de prensa, videoconferencia, con el presidente Putin, donde la presidenta dijo también cosas muy curiosas. Ya no uso la palabra pintoresca porque me parece que las que dijo ayer tienen un cierto grado de un cierto nivel de gravedad, sí. ¿No es cierto? La presidenta dijo ayer que había que buscar un formato para que las noticias sean transmitidas sin intermediarios. Esto es, para ponerlo en términos sencillos, sin periodistas. O sea, debe haber noticias. No existe la noticia sin pero periodistas. No periodistas. Destacó la idea, la presidente, de la comunicación sin intermediarios. A lo cual el presidente Putin le contestó que la información es un arma terrible, ¿no es cierto? Entre paréntesis digo yo, para ellos. Claro. Ok. Pero bueno, así son las cosas. Y arriba de esto, la presidente agregó la cuestión de las neuronas. Con lo cual a mí ya me parece que ya esto deja de ser una cuestión pintoresca o una batalla cultural o una pelea política o una cuestión de esta naturaleza para poner algo grave. Porque yo por lo que entiendo, al menos hasta que el doctor me lo confirmó, las neuronas son de uno, ¿no? Sí, que el Estado se meta con las neuronas. Son propiedad privada, Marcelo. Ya me parece como demasiado. O sea, la preocupación del presidente es el rating, es la información sin intermediarios, es que se transmita la televisión rusa en la Argentina, y presentó en algún momento de su conferencia esta idea de que era un deber del Estado o del gobierno proteger las neuronas de las personas. Yo, en mi caso particular, les voy a pedir por favor que no las protejan porque yo me las protejo solo. Pero están bien las tuyas. No, puede que no estén bien, pero son las mías. Cuidarte. Son las que tengo, ¿no es cierto? Y bueno.
En algún momento de su conferencia, la Presidenta mencionó este punto del acceso directo a la información sin intermediarios, y vale la pena que lo repasemos. La necesidad de tener acceso directo a la formación y a la información, a las noticias que se producen en el mundo, en nuestras sociedades, sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente. Y el otro comentario es cuando el presidente nos propone que podamos conocer aquí en la Argentina la verdad de Rusia. ¿Sí? Es muy curioso porque, claro, la verdad de Rusia, que va a estar transmitida por la tele, va a tapar la verdad argentina, ¿no? Claro. Entonces, a ver, la presidenta nos proponía de este modo cómo conocer la verdad rusa, dale. Todos los argentinos podamos conocer a la verdadera Rusia y todos los rusos puedan conocer a la verdadera Argentina, no a la que nos quieren mostrar desde algunos medios de comunicación internacionales, ni tampoco a la que pretenden hacernos conocer al mundo algunos medios que podemos denominarnos nacionales, de alguna manera hay que llamarlos. Para terminar después haciendo un comentario, la Presidenta de nuestra República Argentina, sobre las neuronas de los argentinos que están, no sé, intoxicadas por estos medios que no son ni siquiera argentinos. Bueno, así que emprenderemos esta experiencia que la Presidenta nos conduce, acompañada por los zombies que la acompañan, de ver en la tele y la televisión rusa. Y esta definición de la Presidenta me pareció muy representativa, muy reveladora, muy explícita respecto de lo que la Presidenta pretende de los argentinos. Que veamos la televisión rusa. Una cosa extraordinaria. Yo no sé si fue una joda, un acto de cinismo, si la Presidenta realmente piensa esto. Ustedes imagínense, por ejemplo, al presidente Obama, diciendo, miren, no vienen más CNN o la NBC, vamos a ver la televisión iraní, para que los americanos puedan efectivamente conocer la verdad, sin intermediarios, de lo que pasa en el mundo. O la Presidenta Bachelet, o el presidente Mujica, presentándole a sus países como una novedad significativa que deben ver la televisión de otro país para enterarse de cómo son las cosas. Claro. Por ahí no es una joda, por ahí no era una ironía, por ahí no es un acto de cinismo, sino por ahí es verdad. Y por ahí nos tocó en suerte una Presidenta que efectivamente supone que los argentinos tenemos que hacer esto, mientras ella nos cuida las neuronas. A lo cual el presidente Putin le contestó efectivamente ayer de una manera muy elocuente, porque el presidente Putin habló a los argentinos, pero no hubo traducción. ¿No? ¿Qué carajo? Entonces, con esto cerramos. Eventualmente de aquí en adelante, o dentro de algún tiempo, cuando ustedes prendan la radio en la Argentina o pongan la televisión, se van a encontrar sin traducción con esto. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va? Lo escuchamos. Добрый день, уважаемая госпожа президент, дорогая Кристина. Добрый день. Замечательная картинка, и я вас слышу прекрасно. Pluralidad de voces, pluralidad de culturas. Lo escuchamos. Уважаемая госпожа президент, дорогая Кристина, дорогие аргентинские друзья, телезрители, искренне рад приветствовать вас и поздравить со знаменательным событием. Marcelo Longobardi está... La primera que se ratifica es la del mercado inmobiliario. La noticia del día dice que el mercado inmobiliario ha caído al 50% de lo que era hace 3 años. Esto ratifica este formato tan argentino de hoy, que como consecuencia de que la política económica no puede adaptarse a la economía, es la economía la que debe adaptarse en las inmobiliarias, en las constructoras, en los desarrolladores inmobiliarios, no importa. Lo que cuenta acá es que rija el cepo. Si el cepo fulmina la actividad inmobiliaria, no importa. Sí. Es decir, el gobierno no está pudiendo entender que la economía no entra dentro de este formato. Por lo tanto, que sea la economía que se adapte al formato. Si se cae, que se caiga, pero que entre. La otra regla que se ratifica esta mañana es la que ayer presentó, bueno, de noticias de hoy, pero se presentó anoche, ¿no? Ayer a la tarde en Washington, cuando el ministro de Economía dijo que el año que viene la economía argentina se va a reactivar. Lo dijo como consecuencia de que los... Antes de
hablar del experimento ruso, vamos a mencionar el hecho de que hay dos noticias económicas esta mañana que ratifican ciertas reglas. La primera, que se ratifican a las reglas del equipo económico. Por lo tanto, si efectivamente esto destruye un mercado, pues que se destruya. Claro. Tiene que entrar el mercado inmobiliario adentro de lo que el gobierno puede controlar. Entonces, si el negocio es 50% menos, pierden el empleo la gente que labura en la construcción,